Buenos días, niñas. Tuve algunos problemas para ingresar, pero ya estamos. Entonces, miren, ya nos quedan, digamos, dos clases, ¿cierto? Esta clase y ya pues finalizaríamos y luego sigue como el examen. Buenos días, Cecilia. Entonces, hoy vamos a ver, digamos, hipótesis estadísticas y los niveles de significancia o significación que los habíamos tocado clases pasadas, pero no mayor profundidad. Esta es una clase pues de conceptos. Estadística pues tiene su parte numérica, pero también su parte práctica, ¿cierto? Y su parte teórica pues es el fundamento. Entonces pues aquí vamos a tratar, digamos, que existe, digamos, una hipótesis estadística, tarea si les dejo hoy, esta vez. Y pues cuando estamos hablando de una hipótesis, pues es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de una información que hemos recopilado. Vamos a hacer trabajo de campo. Obviamente ya hemos tenido un análisis de lo que vamos a hacer. Estamos proponiendo algo, creemos que algo va a ocurrir, eso se llama hipótesis. Aunque no esté confirmada, solo por eso se llama hipótesis. Es una suposición, ¿cierto? Pero una suposición que sea razonable. Por ejemplo, si yo veo el día que está oscuro y con nubes oscuras, va a llover. Esa es una hipótesis. Estoy seguro que va a llover ahorita. O sea, ahorita ya, con hora y todo. Eso es una hipótesis, porque yo estoy haciendo una proposición que es aceptable en el momento en el que yo la estoy emitiendo, ¿sí? ¿Cuáles son mis datos? Pues los datos pueden ser, o que yo estoy mirando, digamos, acá el clima, o sencillamente por conocimiento de, pues, de la climatología, pues yo puedo pronosticar esto. A eso le denominan la hipótesis. Entonces resulta que cuando nosotros estamos hablando de ella, pues sencillamente no está confirmada. Una vez nosotros confirmamos que nuestra hipótesis es verdadera, entonces ahí nacen las teorías, ¿sí? Entonces responde a un problema con una base científica. Entonces uno, para información o para que lo tengan en cuenta, cuando alguna persona le está diciendo, es que usted lo que dice es pura teoría, es porque sencillamente detrás de la teoría, como la llaman, es porque existe una hipótesis, un estudio, una demostración, ¿sí? No es solamente hablar por hablar, porque esas son solo opiniones, pero cuando se están hablando de argumentos, posiblemente podemos decir que allí la hipótesis es científica, ¿sí? ¿Cuál es mi hipótesis para pronosticar las próximas elecciones de los Estados Unidos mexicanos? ¿Quién va a ganar? No tenemos ni idea, ¿cierto? Entonces las personas que se atreven a pronosticar están basados en una proposición, en unas encuestas que las personas dicen si es que de verdad son encuestas formales, no manipuladas, ¿sí? Que al final por las encuestas van a quedar mal o van a quedar bien, depende. Entonces, esto se llama base científica. Estamos hablando de argumentos, estamos hablando con seriedad. Entonces, digamos, las teorías que están expuestas, por ejemplo, en matemáticas, ciencias, historia, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis? No, pues yo fui, digamos, a Egipto y allí habían unas pirámides y habían unos templos, aparte de esas pirámides, donde guardaban los sarcófagos. ¿Cuál es la hipótesis? Que posiblemente yo me voy a encontrar una momia, ¿sí? Que me la encuentre o no me la encuentre va a depender del pronóstico que yo esté realizando. Entonces, la tarea que vamos a hacer es generar una hipótesis que sea razonable, ¿sí? Entonces, a través de ello vamos a aprender a hacer hipótesis. Por ejemplo, yo puedo pronosticar que todos los estudiantes de estadística van a obtener una buena calificación. ¿Y cuáles son mis datos para pronosticarlo? Primero, pues porque
los estudiantes son juiciosos, son disciplinados, son atentos, hacen las tareas, ¿sí? Entonces yo por eso puedo decir que les va a ir bien, ¿sí? Además porque son preguntas sencillas, ¿ve? Entonces este tipo de hipótesis nos puede generar, digamos, posibles teorías o posibles resultados. Entonces al final lo único que uno está haciendo es como pronosticar algo, ¿sí? Entonces digamos uno puede encontrar que dentro de esa hipótesis está la nula y la alternativa. La hipótesis nula, pues, sencillamente es decir que todo es igual a cero. Y la alternativa, lo contrario, ¿cierto? Si la hipótesis es nula, quiere decir que lo que yo estoy diciendo es, pues, posiblemente va a dar falso. Pero si yo lo que estoy pronosticando es una hipótesis alternativa y me da verdadero, entonces la hipótesis nula se va a rechazar. Entonces, en estadística, el contraste de las hipótesis se trata de una prueba de significación o de significancia o estadística. Y entonces, de acuerdo a los resultados, podemos o rechazar la hipótesis nula para aceptar la alternativa, ¿sí? Hipótesis nula, pues su palabra lo dice. Nulo quiere decir que es cero. Y entonces uno mirará si es una proposición que va, digamos, a mantener o a rechazar, dependiendo de los resultados que nos den. ¿Se acuerdan que hablábamos del 99%, que del 5%, del 90%? ¿Sí? Entonces, eso tiene relación para la significancia que vamos a tratar más adelante. Entonces, una hipótesis es una afirmación respecto de una propiedad de una población. Acordémonos que las poblaciones son todas aquellas que nosotros estamos tratando. ¿Cuál sería mi población? Pues puede ser todo unilíder, ¿cierto? ¿Y cuál es la muestra? Pues nosotros los de estadística. Depende del estudio. ¿Sí? ¿Cuál puede ser nuestra población? Puede ser todo el estado de Puebla. Y mi muestra, la ciudad de Puebla. ¿Qué estamos analizando? ¿Cuántos COVID inciden más en las ciudades o en cuáles municipios? Ay, pensé que iba a estornudar, perdón. Entonces, una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento probabilístico, estándar o estadístico que yo voy a utilizar para comprobar lo que yo estoy diciendo. ¿Mi aseveración será falsa o será verdadera? Eso yo no lo sé. Vamos a ver qué dicen los estudios, ¿sí? Entonces, uno puede de esa manera, pues, determinar, pues, su grado de importancia. Entonces, hay que diferenciar entre la hipótesis estadística de la hipótesis científica, ¿sí? La primera, pues, estamos hablando de la teoría del Big Bang, de la migración, de la neoclásica, ¿sí? Teoría de la evolución del hombre, ¿sí? Que todas este tipo de teorías son porque fueron aceptadas a través de unos procesos científicos. No me hable nada de que uno viene del simio. Por favor, no. Esas son teorías. Claro que son teorías. No son creencias. Pero las teorías son basadas en argumentos científicos. Algunos son aceptados, otros no. Esta pues resultó aceptada. O la del Big Bang. Una explosión y ¡bang! Formaron todo el universo. ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué dijeron eso? ¿Quién sabe? Alguien que lo dijo así. Pero ¿en qué se basó? ¿Sí? Entonces, el argumento sirve de base para las teorías científicas, pero nuestras teorías son estadísticas. ¿Sí? O sea, vamos a buscar la probabilidad. Lo que hablábamos, ¿cierto? Primero, a ver, ¿va a llover o no va a llover? ¿Van a ganar todos o no van a ganar? Esas son, digamos, las diferencias principales que hay entre una hipótesis científica y una hipótesis, pues, estadística. Podemos notar que nuestra hipótesis nula o alternativa va a reflejar problemas que son sociales, porque, digamos, cuando estamos analizando este tipo de, o estamos usando, más bien, utilizando este tipo de herramientas, nos estamos enfocando son a problemas sociales, ¿sí? Cada día más complejos.
más precisos, ¿cierto? Depende del aspecto teórico, del aspecto empírico. Pero entonces, ese aspecto empírico no es solamente decir, es que el empirismo es prueba y error. Yo no tengo ni idea de algo, pero lo estoy haciendo. A ver qué tal sale. No, eso no es empirismo en estadística. Empírico quiere decir que yo estoy recopilando, recolectando unos datos que otras personas ya tomaron. ¿De dónde? Pues de algún estudio que hicieron, ¿cierto? ¿Quiénes? Pues los del INEGI o pues el DAN en Colombia o cualquier otro estudio o cualquier otra empresa que se esté dedicada, digamos, a recoger este tipo de información, o el Banco de México, o digamos, yo puedo decir Banco Mundial, ¿cómo están las tasas de interés? Vamos a hacer un estudio empírico. Entonces, yo no estoy yendo a cada país, oiga, señor, ¿será que me puede, por favor, mostrar su tasa de cambio? No. Existen otras empresas que son las encargadas porque tienen los nexos, porque tienen los lazos, porque tienen el presupuesto para pedir la información a nivel mundial o a nivel nacional, depende de cómo uno esté, digamos, utilizando el dichoso estudio. Entonces, la manera en que enfrentamos el objeto de investigación es a través de las preguntas. Entonces, esas preguntas pueden ser preguntas investigativas que nos sirven para aclarar nuestro objetivo de investigación. ¿Cuál es el objetivo de investigación? Bueno, pues va a depender de cómo nosotros querramos hacer nuestro estudio. ¿A qué le apuntamos? Por ejemplo, queremos mejorar la calidad de educación de los estudiantes de UNILIR. Es que quiero que sean los mejores. Ese puede ser nuestro objetivo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? Ese cómo lo vamos a lograr, primera pregunta de investigación. ¿Ve? Entonces, ese objetivo de investigación es el que va a denotar o el que va a marcar el rumbo de la investigación. Y entonces, ¿cuál sería mi hipótesis? Si se mejora la calidad en la educación de UNILIR, voy a tener estudiantes excelentes. Por lo tanto, profesionales que son excelentes. ¿Sí? Esa sería una hipótesis. Pero entonces, eso existe, digamos, un procedimiento para poderlo llevar a cabo. Entonces, después de acudir al estado de la cuestión respecto a un tema determinado, identificamos ese problema, ¿sí? Un problema específico no estudiado de manera suficiente que requiere mayor investigación. Yo no estoy diciendo que ustedes sean malos, ni que la calidad de la universidad sea baja, no lo estoy diciendo. Estoy colocando un supuesto de investigación. ¿Podemos hacer las cosas mejor? Claro, las podemos mejorar, ¿cierto? Porque hay que entender que a veces en las ciencias sociales los problemas no son problemas así radicales, sino que si algo se puede mejorar, genera, digamos, un problema con ese nombre, ¿cierto? Nombre problema, pero realmente lo que se está buscando es una mejora. Entonces, ¿qué ocurriría allí? Poniendo otro ejemplo. Quiero mejorar la calidad del aire de los ciudadanos que habitan el estado de Puebla. Y entonces van a decir, es que está contaminado. Pues no, ¿cierto? Que los supuestos a veces cuando no están basados en objetivos claros, pues entonces nos lleva, digamos, a emitir tipo de juicios o afirmaciones que no son correctas, ¿sí? O correspondientes de lo que estamos hablando. Entonces, digamos, en este caso, sería la hipótesis. Si se mejora la calidad del aire, se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado de Puebla. La pregunta, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿O cuáles son los elementos para hacerlo? ¿O qué tipo de alternativas vamos a realizar para proceder y llevar a cabo nuestros objetivos? ¿Sí? Pues eso es importante que lo tengamos en cuenta. La claridad en la investigación, no las suposiciones que a uno a veces se le ocurren, no, sino que sea, digamos, basado en unos argumentos. ¿Cuál es mi argumento para yo poder generar mi hipótesis? Por eso las ciencias sociales son tan complicadas, porque una cosa dice una persona, otra cosa dice otra persona interpreta diferente. ¿Sí? Lo difícil que es la ciencia social. No es como las ciencias exactas que 1 más 1 igual a 2. Pero eso sí en sistema binario, ¿no? Porque si hexadecimal, quién sabe cuánto hará. O al contrario. Entonces, después de cada uno de estos
elementos que hemos aportado, el problema motiva la elaboración de esta hipótesis. Y al final pues va a ser como una respuesta tentativa al interrogante, ¿cierto? Se está enfermando la gente de la contaminación. Por ejemplo, imaginemos que yo ya no quiero que haya más COVID. Imaginemos que se acabó esa peste. Y entonces volvemos a la normalidad y entonces queremos mejorar el aire. Entonces, esas son las hipótesis, ¿cierto? Dichas hipótesis tienen la particularidad de que puede ser contrastada empíricamente. Una cosa lo dice uno, otra cosa es el estudio uno y otra cosa lo va a comparar con los datos que ya están. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que generemos hipótesis que estén, digamos, sustentadas en una realidad. ¿Cuáles serían esos pasos? Primero, para formular la hipótesis en términos estadísticos, uno tiene que averiguarse la población, ¿cierto? Acordémonos que la población es un grupo grande y la muestra es el grupo pequeño donde yo voy a sacar mi estudio o mis datos o mis valoraciones, ¿cierto? La distribución poblacional. Voy a hacer, digamos, un trabajo en la Sierra Norte. Me voy a encontrar una comunidad, no sé, indígena, Juanistepec, por ejemplo. Y entonces, ¿dónde está la gente? Tengo que ubicarla, ¿cierto? ¿Qué valores le voy a dar? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Cómo voy a distribuir la muestra? ¿Los voy a encuestar a todos? ¿O voy a sacar una muestra de ahí? Acordémonos que la población es el conjunto grande y la muestra pues el conjunto pequeñito. Y de esa muestra me tiene que ser representativa. Si yo voy toda una muestra, digamos que sean 400 personas, un ejemplo. Y de ellas saco 10, muy poquito, ¿cierto? Pero bueno, imaginemos que esas 10 son importantes. Pero mi muestra está dispersa, pues no me van a poder dar información de lo que se vive, digamos, al interior de esa comunidad. Un ejemplo. La muestra hay que ser uno selectivo y aterrizado para poder encontrar muestras que de verdad como que valgan la pena de trabajarla, ¿cierto? No todas las muestras me van a servir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, busca la evidencia empírica relevante que sea capaz de informar si la hipótesis elaborada se puede sostener sola. Si se puede sostener, quiere decir que la hipótesis es acertada, es razonable y se puede contrastar, imagínense. Si no se puede ni sostener ni contrastar, es una hipótesis nula. ¿Sí? Nos quedó mal hecho el estudio. Opinamos algo que realmente nos faltó evidencia para generar una hipótesis. ¿Sí? Entonces, más que verdadera o falsa, en términos generales, una hipótesis pues va a corresponder a estos datos empíricos cuando a partir de ella sea posible deducir o predecir un resultado maestral. O sea, con precisión. Entonces, mira, entonces se puede predecir el futuro, más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos hacer a través de los datos. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el Banco de México en referencia a la tasa de cambio del peso mexicano con el dólar? Pues cuando hubo que empezó la pandemia, pues el peso mexicano pues se vino al suelo, ¿cierto? Pues no al suelo, pero sí se elevó del 22 a 25, ¿cierto? 5 pesos de diferencia valen. ¿Y ahora cómo está? 19. ¿Qué significa eso? Bueno, primero lo puedo pronosticar porque la gente del Banco de México, me les quito el sombrero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja y tiene muy bien controlado esto. No sé cómo lo hacen, pues son unos maguazos, ¿cierto? ¿Qué ocurre allí? Pues que como la entidad tiene un nombre, puede controlar este tipo de variaciones. Generan, digamos, alternativas para que el peso pues se mantenga de esa manera. Entonces, estos son pronósticos que uno los puede deducir con precisión. Pero, ¿qué pasará? En 10 años, muy posiblemente el peso contra el dólar no va a valer 19, va a valer mucho más. Va a la alza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento de las economías latinoamericanas. Entonces, a menos de que algo estrafalario pase,
Eso siempre va a ser así. Se requiere una regla de decisión establecida en términos de probabilidad. ¿Mm? ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, pues son reglas de decisión que pueden ser ilimitadas. Usted las crea. Depende del estudio, se va a fundamentar o a argumentar cuáles son las estrategias que sí se pueden hacer o cuáles estrategias no se pueden hacer de acuerdo a la metodología que se esté desarrollando para que la hipótesis pues me dé acertada. No es que nosotros hagamos que esa hipótesis vamos a hacer que eso sea posible, no. Vamos a trabajar en resultados, vamos a generar una estrategia que posiblemente nos puede llevar a una hipótesis que sea verdadera o falsa. Quiere decir que por donde yo estaba yendo, por favor no caminen. Entonces yo descubrí eso. Mi hipótesis me dice que este no es el camino. Grandioso descubrimiento, ¿cierto? Porque más personas no van a transitar por esos mismos métodos ni caminos. Entonces esa hipótesis, cuando son falsas o cuando no es verdadera, significa eso, ¿cierto? Es un aporte a la ciencia en el que las personas van a decir, ah, bueno, tomémoslo en cuenta porque ya hay un estudio que dice que no se puede transitar por esos lados. No perdamos el tiempo, hagámoslo por otra manera. También, digamos, este razonamiento o el supuesto del que estamos hablando se divide en dos. Primero, pues el resultado muestral debe ser, digamos, correcto, ¿sí? Si yo estoy realizando, digamos, mi procedimiento y mis datos han sido tomados de una manera, pues prudente, meticulosa, ¿sí? Quiere decir que muy probablemente la hipótesis sea correcta o vamos dirigiéndonos a un camino que sea correcto. Muy poco probable o pequeño. Se considera que la hipótesis es incompatible o no corresponde con los datos. Por ejemplo, hay estudios en los que, por decir, bueno, vamos caminando y se generan, digamos, la pérdida de calorías de, por decir, 100 calorías, un ejemplo. Camine 1 kilómetro y pierde 100 calorías en el día. Entonces todas las personas, no, nos vamos a poner simpáticos. Entonces uno se va y corre, ¿cierto? Acelera el paso y no, me camino 1 kilómetro. Me voy a pesar o me subo a la báscula, como llaman. Y sale el número, ¿cierto? Pero después, ¿qué hago? Voy a la tienda, me tomo una Coca-Cola, que no sea sin azúcar, sino de las normales, unas donitas que son deliciosas de las polvoreadas, unas papas fritas, no me va a servir el ejercicio, ¿cierto? Entonces, no, eso no sirve, esa hipótesis es incorrecta. No es incorrecta. Lo que pasa es que para que esto surja o ocurra el efecto, hay que llevar unos procedimientos, unos pasos, ¿sí? Entonces uno no puede decir es que la hipótesis sencillamente no. ¿Por qué? Porque es que no está correspondiendo con los datos. Los datos dicen solamente que si usted camina 1 kilómetro, posiblemente puede bajar 100 calorías diarias, más la quema que haga diariamente en sus actividades normales. Si hace frío, pues el mismo cuerpo va a empezar a quemar calorías. Esa es una hipótesis que puede corresponder con los datos, pero en condiciones normales. Y si yo altero las condiciones normales, pues entonces no me va a dar, ¿sí? Y lo segundo es que, en el caso contrario, si el resultado muestra lo observado, es suponiendo que la hipótesis es correcta, probable, se considera que la hipótesis sí corresponde con los datos. O sea, que si se generaron las condiciones y se colocaron acá las leyes y hay anotaciones, usted no puede comer sino estas cosas. Por ejemplo, en el caso de las quema de la caloría. Y entonces, sí, a mí sí me funcionó, ¿cierto? Hablemos más de vanidad, por ejemplo. El cabello no está lo suficientemente brillante. Entonces me voy y me aplico la queratina. Pero no me la dejé correctamente los 8 días o que toca, ¿cierto? Solamente me lo dejé uno y me bañé el pelo.
ay, no, eso no sirve para nada, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado para que nuestra hipótesis se genere o se fomente en las condiciones que son, y no solamente, pues, aquellas que solamente creemos que pueden ser. Se prueba una aseveración o una afirmación analizando los datos de una muestra para distinguir entre los resultados que pueden ocurrir por casualidad o al azar, ¿sí? Y son comparados con resultados que son extremadamente improbables de que sucedan por el azar. Vamos a jugar la lotería. El premio mayor cayó, por ejemplo, en 25, un ejemplo. ¿Y quién va? ¿Y quién sabe el próximo en cuánto caiga, cierto? Eso es el azar. Yo no sé. Es algo improbable. ¿Mm? Haciéndolo más personal. Yo no sé cuándo vuelvo a mi ex. ¿Sí? Eso es algo improbable. Yo no sé. ¿Mm? Entonces, eso es cuando es el azar, o la casualidad es cuando yo estoy, digamos, trabajando por ese tipo de resultados. He trabajado, he estudiado, me voy a ganar una buena nota, ¿sí? Entonces, eso significa que yo como estudiante regular o aplicado o disciplinado, estoy trabajando para que ese azar no sea azar, sino que sea debido a una aseveración que ha sido previamente analizada por los datos. ¿Sí ven la diferencia entre el azar y el trabajo constante en el análisis de los datos? Pues bueno, dentro de ellas encontramos lo que se llama la hipótesis nula y la alternativa. La nula, pues habíamos dicho, ¿cierto? Igual a 0 y pare de contar. Entonces consiste en una afirmación acerca de la población de origen de la muestra. Es simple. Menor número de parámetros, por ejemplo, que su antagonista. Y pues se simboliza por H sub 0 o H0 o HO, ¿cierto? Pero le ponemos el 0 para hacer cuenta que es la primera hipótesis. Usualmente es igual a 0, ¿cierto? Acá mencionamos que es igual a un parámetro teta. Entonces teta es igual a teta sub 0. ¿Para qué? Para diferenciar que la hipótesis que estoy trabajando tiene un resultado que es igual a teta sub 0, que la mayoría de veces es 0. ¿Sí? Entonces, la hipótesis alternativa es lo contrario. Es una afirmación que yo estoy haciendo acerca de la población de origen. Muchas veces, aunque no siempre, consiste en negar la hipótesis nula. Por ejemplo, las flores son amarillas. Esa es la hipótesis nula. Las flores no son amarillas. Estoy negándola. ¿Sí? ¿Por qué la niego? Bueno, pues porque es la alternativa, ¿cierto? O son amarillas o son de otro color. Y entonces yo me pongo a hacer mi estudio investigativo y voy a encontrar que las flores no eran amarillas. ¿Sí? ¿Cómo se representa esta hipótesis alternativa? Pues sencillo. Puedo decir que la hipótesis alternativa está designada a través del símbolo H sub 1. ¿Por qué H sub 1? Puede ser H sub 2, H sub A para decir que es la alternativa. El hecho es que no sea igual a la H sub 0, eso sí toca así. ¿Para qué? Pues para distinguirla, ¿cierto? Y no me gusta colocarle H sub 0, pongámosle otro, bueno, también se puede. Lo importante es que se resalte la diferencia entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Mm? Otro ejemplo de las dos. La impresora tiene tinta, una hipótesis. Y la alternativa, la hipótesis no tiene tinta, lo contrario, ¿cierto? Por ejemplo, México es un país, es un país más grande que Estados Unidos. Hipótesis nula. La hipótesis alternativa, lo contrario. México no es un país más grande que Estados Unidos.
Entonces uno se pone a hacer los cálculos. Ah, oye, sí. Bueno, antes sí era más grande, ¿cierto? Pero ahorita no. Pero antes sí lo era. Sí que lo era. Era muy grande en extensión de tierra, ¿cierto? Otra hipótesis puede ser, Argentina es el país más grande de Sudamérica. Argentina no es el país más grande de Sudamérica. Y entonces vamos a mirar entonces Brasil. ¿No es que es Sudamérica? Si fuera Hispanoamérica, sí sería Argentina, ¿cierto? Entonces es cuestión de términos, de afirmaciones y del lenguaje que nosotros estemos, digamos, aplicando. A nivel general, pues entonces la hipótesis es la tentativa de una explicación de algún fenómeno o problema, ¿cierto? Acordémonos que hay dos, ¿no? La científica, que son las teorías del Big Bang, de del paleolítico, ¿sí? Toda esa transformación del hombre primitivo. ¿En qué se sustenta? Se sustentan en, digamos, las apreciaciones que se han hecho a través de los fósiles que se han encontrado. ¿Mm? Y la estadística, pues, es la que más o menos nosotros trabajamos con, pues, con personal o con personas. Entonces, eso es una hipótesis a nivel general. Es un enunciado que está afirmando algo, ¿sí? Cuando en una investigación no se busca probar algo, pues no se va a necesitar una hipótesis. Y yo no voy a probar nada, entonces ¿para qué quiero una hipótesis? ¿Cierto? Los estudios de investigación necesariamente requieren una hipótesis, pero no siempre. ¿Sí? ¿Cuáles no? Bueno, puede existir, digamos, un objetivo general y puede haber una pregunta de investigación. Y entonces la hipótesis, no, porque no sería cualitativo, es cuantitativa, ¿sí? O sea, de números. Voy a probar algo, sí, pero a ver, haga los números, pase los estadísticos, los formatos, ¿sí? Ingrese en Excel los datos, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿qué hacemos? Ejemplo, si el estudio es sobre las características físicas de los adolescentes de un determinado colegio, se trata de una investigación que es descriptiva y no necesitamos la hipótesis. ¿Mm? ¿Por qué no? Pues sencillamente porque no es necesario. ¿Qué vamos a hacer? Es una descripción. Vamos a narrar que algunos estudiantes, siendo uno maestro más grande, pues los estudiantes están más altos que uno. ¿Sí? Esa puede ser, digamos, una de las características que se encontraron en una investigación que es descriptiva. Si digamos yo quiero colocar aquí, no, es que los estudiantes son más altos, bueno, entonces el estudio no es descriptivo, eso es diferente, es empírico, ¿sí? Entonces, digamos, acá uno puede encontrar que existen características de estas hipótesis. Primero, comprobable, ¿cierto? Usted está diciendo una cosa, venga, lo compruebo. No es creer todo lo que nos dicen, eso también sirve como para la vida diaria, ¿cierto? Está diciendo, no, que el restaurante fulano de tal lo abrieron. Ah, sí, vamos a mirar aquí en el Google qué dice, ¿cierto? Uno tiene que creer todo y comprobarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente estamos aplicando conceptos de las hipótesis. Puede ser falsificable, ¿cierto? Me robé la hipótesis de otra persona y el estudio. Ah, no sé, yo lo hice aquí. Es falsificable, ¿cierto? Lamentablemente a veces ocurre de esa forma. Tiene que ser específica, ¿sí? Algo concreto. Difícil en una investigación no es la metodología y la hipótesis. Yo tengo que apuntarle qué voy a hacer. Ese es el nacimiento de una investigación. Deben ser específicas, concretas, aterrizadas, reales, ¿cierto? Estamos trabajando ¿cuál tema? Estamos trabajando, digamos, los estudiantes que van a ganar la asignatura de estadística. Es una hipótesis específica, le apunto a un objetivo. Y objetivo quiere decir que hay algo claro,
¿cierto? No es solamente, voy a mirar cómo se comportan los estudiantes, pero ¿referente a qué? Academia, disciplina, tareas, asistencia, atención en clase, participación, ¿sí? Objetivo claro, hipótesis clara. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, sencillamente, para complementar, existe dentro de las hipótesis, cuando ya encontramos estos niveles de significación o de significancia, puede ser también llamado. Estos niveles de significación son un complemento al intervalo de confianza. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hallado cómo se analizaban este tipo de intervalos y habíamos resuelto cómo funcionaban? Bueno, pues esos intervalos de confianza sirven como complemento también a los niveles de significación o viceversa. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque al final están contrastando la hipótesis nula en una prueba de inferencia estadística. Acordémonos que la estadística que veíamos al principio, que era la moda, ¿cierto? La media, que era el promedio, que estábamos hablando de la mediana. Pues sencillamente este tipo de análisis o de cálculos que estábamos realizando, eso se llamaba estadística descriptiva, pero esto se llama estadística inferencial, porque estamos mirando si, digamos, los intervalos de confianza son o no son. ¿Sí? ¿Sirven o no sirven? Ah, pues vamos a mirar qué tal es, si nos da 99, si nos da 90, si nos da 95%. Dependiendo del estudio que estemos realizando, pues nos va a dar eso. En otras palabras, los niveles de significación es la probabilidad que dejamos fuera el intervalo de confianza en una zona de distribución y nos ayudan a determinar si el estadístico de contraste está en la zona de rechazo o no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre una gráfica donde la campana de Gauss, que es una curva levantada, parecía como una parábola? Ahí era donde debía caer, digamos, este nivel de significación. Más ahorita, 2 diapositivas más, vamos a poder ver esto. ¿No? Si cae por fuera, eso me lo va a decir el nivel de significación. ¿Sí? Entonces, acá podemos encontrar, ¿cierto? Que existe una relación entre ese nivel de significancia o significación o significativo y el nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, seguro que hemos oído alguna vez a alguien preguntar qué valor debemos asignar a alfa de la distribución, ¿cierto? Entonces, sí lo hemos escuchado porque lo vimos en la clase. Entonces, uno podía encontrar que había 1%, 5%, el 10% para el alfa. ¿De acuerdo? Que era 1 menos alfa. Nos daba, digamos, el intervalo. Pues lo que nos sobra es el nivel de significación. Si yo tengo el 100% como total, ¿cierto? Que ese 1 significa el 100%. Acordémonos de los ejercicios que vimos. Menos ese 99 me va a dar el 1. Ese 1% es el nivel de significación. Si yo tengo 95, pues me sobran 5 para 100. O me faltan 5 para 100. Ese es el nivel de significación. Si yo tengo, por decir, el 90%, ¿cuánto me hace falta del nivel de significación? Pues lo que me sobre, ¿cierto? ¿Cuánto le hace falta a 90 para llegar a 100? Pues solamente 10. ¿No? Entonces, niñas o niños, no sé si vinimos todos. Este es, por ejemplo, el gráfico de un ejemplo de una TED Student con 16 grados de libertad, ¿cierto? Y vamos a encontrar acá que en el 95% que hemos hallado, que nuestro estadístico nos lo dio, ¿cierto? Nuestra muestra, este es el nivel de confianza. Y el nivel de significancia, pues habíamos dicho que si teníamos 95, ¿y cuánto nos hacía falta para llegar a 100? Pues 5, ¿cierto? Entonces, ese 5% va a estar distribuido en las colas, ¿sí? Porque 2.5 más 2.5, ese es igual al 5%. ¿Qué pasa si nosotros estamos encontrando una TED Student, que es un estadístico, y nos da por acá? ¿Sí? Antes de que cruce esta línea,
de este 2.5 hacia acá, estamos en un intervalo de confianza que es aceptable. Por ejemplo, esta es mi zona. Ay, perdón. Esta es mi zona de confianza. ¿Cierto? Esta es mi zona de confianza. Todo lo que esté acá, perdón, todo lo que esté antes de la línea del 2.5, para mí, tiene algún valor estadístico. O sea, puedo decir que mi hipótesis nula la puedo rechazar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la alternativa que yo estoy diciendo, esa sí funciona, es de verdad. ¿Sí? Esa es la alegría más grande que hay, que tiene un estadístico o un econométrico, por decirlo de esa manera. Entonces acá nosotros podemos encontrar que ese 2.5, ¿cierto? Va a ser parte de esos niveles de significancia en los que yo voy a aceptar mi hipótesis nula. ¿Sí? Si no da lo que yo estoy diciendo dentro de los intervalos de estos rosados que está el 95%, quiere decir que está acá. ¿Qué pasa si está ahí? Pues, por ejemplo, que me diera por acá. Lo mismo por acá, ¿no? Porque se tendría que dividir en dos. Entonces significa que yo tengo que aceptar la hipótesis nula y que lo que yo estaba planteando en el inicio no era de verdad. ¿Sí? Entonces, hasta acá nosotros terminamos nuestra clase. Si hay alguna pregunta, si no, pues entonces pueden mirar su tarea para entregar y solamente es realizar, digamos, una hipótesis. Eso sí, pues procurar que sea como lo más razonable posible. Entonces, si no hay preguntas, pues entonces ya pues feliz fin de semana y nos encontraríamos hasta el otro sábado. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Buen fin Miss. de semana. Hasta luego, niños. Miss, ¿es sobre algún tema o es libre? Es libre. El tema que ustedes quieran realizar sobre la hipótesis es el que ustedes deseen. Gracias. Ujú.